Cuando Dios llama a Aarón y a sus hijos, Dios no le entrega la misma tarea de Aarón a sus hijos. Aunque estos son sacerdotes, igual que su papá, estos no tenían la misma capacidad que tenía el papá. Al papá le tocaba trabajar con el pueblo. Estos fueron llamados para trabajar con los instrumentos que había en la casa, que había en el tabernáculo. Los hijos de Aarón se les asignó trabajar en el cargo de la casa de Jehová. Estos tenían que mantener en orden la casa. Estos tenían, nos dice la palabra del Señor, que desempeñar en el cargo que Dios le iba a entregar todo lo que Aarón le indicara. Esto era porque Dios iba a hablar con Aarón y Aarón iba a decir a sus hijos lo que tenían que hacer. Los hijos de Aarón desempeñaban el trabajo en la casa, no tan solo como levitas, estos tenían un sacerdocio. El único que tenía acceso a trabajar con el pueblo era Aarón. No todos los sacerdotes tienen la misma capacidad de trabajar con el pueblo. Dios mismo dirige, Dios guía, Dios entrega. Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Dice la palabra del Señor, para que desempeñen el cargo de Él y Él el cargo de toda la congregación. Dios nos está hablando de los hijos de Aarón. Estos estaban siendo llamados frente a Aarón para que estos comenzaran a ejercer el cargo que Aarón les iba a entregar. El cargo que era de Aarón, nos dice la palabra. Por eso la palabra nos dice para que estos desempeñen el cargo que era de él. Dios, según la obediencia y la capacidad, según el corazón del hombre, Dios le va ubicando. ¿Cómo el hombre logra una capacidad y un conocimiento en la casa del Señor según Dios y su obra, Dios y su ministerio? Esto es cuando el hombre obedece, esto es cuando el hombre se guía del libro de la ley, esto es cuando el hombre se mantiene pegado a la fuente. Dios mira la obediencia del hombre. Dios mira el corazón del hombre. Esto es lo que Dios quiere del hombre. Obediencia. Dios no quiere sacrificio. ¿De qué le vale al hombre sacrificarse si no obedece al Señor? A Dios no le interesa que un hombre le desobedezca y que haga o ejerza obras para él. A Dios no le interesa que el hombre desobedezca y que ejerza todas las obras que éste pueda hacer para el Señor. A Dios no le importa nada de esto. Dios lo que quiere es que el hombre haga lo que Él le dijo. Dios lo que quiere es que Dios lo que quiere, lo voy a repetir, Dios lo que quiere es que el hombre ejerza lo que Dios le ha entregado al pie de la letra sin desobedecer.
para que estos desempeñen el cargo de él, el cargo de Aarón. Y Aarón se iba a entregar de la congregación. Para que los hijos de Aarón se encargaran del cargo que le pertenecía a su papá. Aarón entonces se iba a encargar del pueblo. Maravilloso es el Señor. Nos dice la palabra del Señor. Y él, en el cargo de toda la congregación, delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. A Aarón le pertenecía trabajar con el pueblo. A Aarón le pertenecía ejercer el cargo de sacerdote conforme a Dios. Dios llama y separa según el corazón, la obediencia y la capacidad del hombre. El cargo con el que comenzó Aarón pasó a sus hijos. Y Dios puso a Aarón a trabajar con el pueblo enfrente del tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir la palabra cuando nos dice que Aarón comenzó a trabajar con el pueblo frente al tabernáculo? El pueblo no podía pasar de un nivel que ya Dios había establecido. Dios dice que Aarón tenía que servir en el tabernáculo de reunión. Esto implica la casa de Dios. Aarón tenía que guiar al pueblo. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Aarón tenía que darle la palabra del Señor al pueblo. Aarón tenía que doctrinar al pueblo conforme a la palabra que Dios les daba. Y nos dice la palabra del Señor: y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Los hijos de Aarón tenían que ministrar, tenían que trabajar con todos los utensilios. Esto implica a todo lo que se utiliza en el altar del Señor. Cada levita necesita mantener el altar del Señor, los utensilios y cada instrumento en orden, limpio. Todo esto fue ungido. Dios lo ungió con aceite de la unción. Dios no se ve, pero merece respeto. Dios no se ve, pero está al tanto de todo lo que hace el hombre, de cómo el hombre trata su altar, cómo el hombre trata la casa del Señor. Dios está al tanto de todo lo que el hombre hace. Dios no se ve, pero está al pendiente de su casa, de los ministerios que Él introduce en ella. Dios le dice al hombre: obediencia quiero y no sacrificio. ¿De qué vale que el hombre se sacrifique haciendo obras para el Señor cuando no le está obedeciendo? Dios rechazó la ofrenda de Caín por esto. Caín le llevó ofrenda que Dios no le pidió. Caín no obedeció. Caín fue rebelde delante de la presencia del Señor. ¿De qué le valió llevarle a Caín al Señor de lo mejor del fruto de la tierra, si llegó delante de la presencia del Señor en desobediencia y con la ofrenda que a Él le agradaba, no con la ofrenda que Dios quería? Dios no quiere esto del hombre.